Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy. Como ven en el título, vamos a hablar de algo que ha estado en boca de todos, algo que realmente tocó el corazón de muchos, y especialmente el de uno en particular. Hoy vamos a desentrañar el momento en que Anne Derzel lloró, y el llanto que dicen, conmovió profundamente a Kerem Bürsin. Prepárense porque vamos a sumergirnos en los detalles, en las emociones y en todo lo que rodeó este evento. Antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Es totalmente gratis y nos ayudan un montón a seguir trayéndoles contenido tan interesante como este. Dicho esto, vamos a empezar. La imagen de una celebridad llorando, especialmente cuando está rodeada de un aura de romance público, siempre genera un torbellino de curiosidad y empatía. Y cuando hablamos de Anne Derzel y Kerem Bürsin, la pareja que conquistó corazones con su química en pantalla y su posterior relación, cada detalle se amplifica. El título de nuestro vídeo no es casualidad, Anne Derzel llora, el llanto que conmovió a Kerem Bürsin. Esto nos lleva directamente al corazón de la cuestión, ¿qué sucedió? ¿Por qué lloró Anne? ¿Y cuál fue la reacción específica de Kerem? Para entender la magnitud de este momento, tenemos que retroceder un poco y recordar el contexto. Anne Derzel y Kerem Bürsin se conocieron y enamoraron durante la grabación de la exitosa serie Sen-Kalkam. Su relación se volvió un fenómeno mediático, generando miles de fans alrededor del mundo que seguían cada uno de sus movimientos, cada interacción, cada declaración. Eran la pareja de ensueño para muchos y su amor parecía sacado de una película. Por eso cualquier indicio de vulnerabilidad, de tristeza en uno de ellos, especialmente si era visible para el otro, adquiría una resonancia especial. El evento en cuestión tuvo lugar hace algún tiempo, y aunque los detalles específicos pueden variar dependiendo de la fuente y la interpretación, la esencia es clara. Anne Derzel se encontraba en un momento de profunda emoción, hasta el punto de derramar lágrimas. Las circunstancias exactas de este llanto son lo que ha generado tantas especulaciones y, sobre todo, lo que se ha asociado a la reacción de Kerem Bürsin. Algunos relatos sugieren que el llanto de Anne ocurrió durante un evento público, quizás una entrega de premios o una presentación, donde la presión mediática y las emociones del momento la sobrepasaron. Otros apuntan a un momento más íntimo, quizás durante una conversación difícil o una situación personal delicada. Lo que sí parece ser un consenso general es que Kerem Bürsin estuvo presente o se enteró de este llanto, y su reacción fue notable. Se describe su actitud como de profunda preocupación y ternura. No fue una indiferencia, sino una respuesta que demostraba la conexión emocional que existía entre ellos. Las imágenes o los testimonios que circulan, aunque a veces difusos, pintan un cuadro de Kerem intentando consolarla, brindándole apoyo, mostrando un lado protector y sensible que sin duda capturó la atención de los fans. Es importante destacar que en el mundo de las celebridades, la línea entre lo público y lo privado se desdibuja constantemente. Un momento de vulnerabilidad, como las lágrimas de Anne, puede ser interpretado de muchas maneras. Para algunos fue una señal de la intensidad de sus emociones, de lo mucho que le afectaban las circunstancias. Para otros fue una oportunidad para ver la humanidad detrás de la figura pública, para conectar con ella a un nivel más profundo. Y luego está Kerem. ¿Cómo reaccionó ante las lágrimas de Anne? Los relatos más extendidos hablan de cómo él, al verla o al saber de su llanto, se acercó a ella, le ofreció su mano, un abrazo, palabras de consuelo. Se dice que su mirada transmitía una profunda preocupación, y su comportamiento era el de alguien que quería protegerla, que sentía su dolor. Esta imagen de Kerem como el protector, el que está ahí en los momentos difíciles, es una que resonó mucho entre sus seguidores y los de Anne. ¿Por qué este llanto en particular fue tan significativo? Creo que se debe a varios factores. Primero, la popularidad de la pareja. Su relación era un tema constante de conversación, y cualquier indicio de que sus emociones estaban a flor de piel era de interés general. Segundo, la naturaleza de la vulnerabilidad. Ver a alguien que admiramos, especialmente a una figura que a menudo se presenta fuerte y segura, mostrarse vulnerable y llorar, nos permite conectar con ellos en un nivel más humano. Nos recuerda que a pesar de la fama y el éxito, son personas con sentimientos, con momentos de debilidad. Y tercero, el papel de Kerem en todo esto. La forma en que, según los informes, él reaccionó ante el llanto de Anne, demostrando apoyo y afecto, validó para muchos la profundidad de su vínculo. No se trataba solo de una pareja en pantalla, sino de una
Conexión real que se manifestaba en gestos de cuidado y preocupación. Es este tipo de detalles, de reacciones humanas genuinas, lo que a menudo cautiva al público y genera una conexión emocional con las celebridades. Es natural preguntarse qué pudo haber causado ese llanto. Sin embargo, es crucial recordar que a menos que Ande o Kerem hayan compartido públicamente los detalles, todo lo que rodea las causas específicas son especulaciones. Podría haber sido estrés, la presión de su fama, un evento personal doloroso, o incluso una mezcla de todo. Lo importante y lo que ha quedado en la memoria colectiva es la emoción visible de Ande y la respuesta de Kerem. La forma en que este evento ha sido recordado y discutido también habla de la manera en que construimos narrativas alrededor de las figuras públicas. Vemos un momento de llanto, vemos una reacción de apoyo, y creamos una historia. Y esta historia, en el caso de Ande y Kerem, a menudo se centra en el amor, la protección y la conexión profunda. También es interesante reflexionar sobre la influencia de las redes sociales en todo esto. Los vídeos y las fotos de estos momentos, incluso si son de baja calidad, se propagan como la pólvora. Los fans analizan cada gesto, cada mirada, cada palabra. Se crean teorías, se comparten emociones, y se genera una comunidad en torno a estos eventos. En este caso particular, la narrativa del llanto de Ande y la reacción de Kerem se consolidó rápidamente en las redes sociales, convirtiéndose en un momento icónico para sus seguidores. Ahora es importante ser conscientes de que si bien el público puede empatizar y sentir curiosidad, también debemos respetar la privacidad de Ande y Kerem. Sus emociones son suyas y las razones detrás de ellas pertenecen a su esfera personal. Sin embargo, no podemos negar el impacto que estos momentos tienen en la percepción pública de ellos como pareja y como individuos. Para concluir, el llanto de Ande Erçel y la respuesta de Kerem Bürsin que lo conmovió, se ha convertido en un capítulo memorable en la historia de su relación pública. Representa un momento de vulnerabilidad y apoyo, una demostración de conexión humana que resonó profundamente con sus seguidores. Nos recuerda que detrás de las pantallas y los escenarios, hay personas con emociones reales, capaces de sentir dolor y de ofrecer consuelo. Este incidente se ha inmortalizado en la memoria colectiva de sus fans como una prueba de la profundidad de su vínculo, un momento que trascendió la pantalla y se instaló en el corazón de su narrativa. Y hasta aquí llegamos con este fascinante vistazo a un momento que sin duda marcó a muchos. Hemos explorado el contexto, la posible reacción de Kerem y el impacto que este evento tuvo. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final del vídeo. Su tiempo y atención significan el mundo para mí. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre este momento? ¿Creen que fue un indicativo de la profundidad de su relación? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante o les ha aportado algo, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de Ande y Kerem, o que simplemente disfruten de historias interesantes sobre celebridades. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. ¡Chao!